normal y agregados de piedra. A ese hormigón le llamo yo hormigón normal. Cualquier caso que esté fuera de lo descrito, le voy a llamar hormigón especial. Hay hormigones especiales porque en vez de cemento común se usa algún cemento en particular que no sea el común. Ni para qué hablar de las clases de cemento que pueden haber en el mundo, pueden haber miles, ¿no? De repente se le ocurre a un fabricante decir, vamos a fabricar un cemento que se va a llamar el super cemento, y qué sé yo, le pone alguna cosa, una cereza, y ya, y hace el super cemento, y habría que ver qué propiedades mejoró, empeoró, etcétera, así que es un campo infinito. No nos vamos a meter mucho ahí, pero el hecho de que ya no sea común, nos generará un resultado especial, un hormigón especial, ya no podemos esperar el mismo comportamiento. Lo mismo con el agua, si el agua contuviera alguna cosa especial, en particular, lo mismo ya se convierte en un hormigón especial, y ni qué decir de los agregados, si los agregados en vez de piedra son de madera, de plastoformo, de lo que sea, igual se considera un caso especial. Ni qué decir si en vez de un material son dos o tres diferentes, ¿no? Lo mismo si al hormigón normal o común, que lo estoy llamando, le aumentamos alguna otra cosa, por ejemplo cal, o por ejemplo sal, o por ejemplo aceite, o lo que sea, ¿no? Entonces también se convertirá en un caso especial. Y lo mismo si le ponemos sustancias, los aditivos, por ejemplo, que generan igualmente casos especiales, o varias cosas, ¿no? Cemento diferente, componente diferente, aditivo, etcétera, todo un menjunje. Probablemente, entonces, todos estos casos generarán casos especiales. Y no se olviden que yo dije hace un momento que cada combinación de ingredientes en el cemento normal generará hormigones. En el caso normal, generará hormigones diferentes. Y también dije, el ingeniero está en la obligación de dar solución a cada caso, su solución específica. Entonces, ni qué decir si hablamos de los hormigones especiales. Entonces, estamos hablando de cientos o miles de posibilidades. Yo no creo que ningún docente, ningún cursito de tecnología del hormigón permita aprender todo eso. Es más, ni en toda una vida se puede aprender todo eso, ¿no? No es muy necesario que eh, tengamos toda esa gama de conocimientos, entre comillas, que ni siquiera van a ser completos, ¿ok? Entonces, todo caso que no tenga cemento normal, que no tenga agua normal, que no tenga agregado de piedra, solamente esos tres ingredientes, va a ser un caso especial, cualquiera sea la razón. Nosotros nos vamos a enfocar en aprender lo mejor posible el uso del hormigón normal, lo mejor posible. Además, hay otro motivo más que vale la pena mencionar. En Bolivia, el 99 y pico por ciento de los trabajos necesitan hormigones normales. El 1% restante, la mitad, usan algún hormigón especial, algunas veces por capricho, sin que sea necesario. Y el otro medio por ciento recién específicamente son casos especiales. Entonces, en nuestra profesión, si sabemos manejar bien los hormigones normales y comunes, no vamos a tener gran problema en aplicar algún caso especial. No vamos a tener gran problema. ¿Por qué? Porque vamos a conocer bien el caso normal y solamente nos va a importar las variantes que puedan resultar del uso de algo especial. En cambio, si ni siquiera el hormigón normal lo manejamos bien, mejor, ¿para qué nos vamos a meter con casos especiales? ¿Ok? Eso no quiere decir que los casos especiales sean muy problemáticos, ¿no? No quiere decir. Tiene su grado de dificultad, unos más, otros menos, como cualquier otra cosa. Entonces, hasta ahí, en cuanto a las definiciones primarias. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? Bien, pasando entonces la página, nos encontramos con un análisis de observación externa. Desde afuera le decimos a alguien, ¿sabes qué? Echarle una miradita a esto y me la relatas y me la cuentas, qué es lo que pasa. Entonces, ese observador ve que una vez que se prepara el hormigón o la pasta de cemento o el mortero, que son parientes, ¿no es cierto? Una vez que se prepara la mezcla, ¿qué es lo que pasa con la mezcla? Y nos describe.
Y después al día siguiente venimos y le preguntamos, ¿y cómo te fue? Cuéntame cómo te fue. Y entonces él nos relata, cuando preparas la mezcla, sale una masa pastosa, blanda, plástica, amorfa, porque se deforma, no sé, fácilmente, semifluida, no es fluida porque no es un líquido, contiene sólidos, ni tampoco es sólida porque contiene líquido, entonces semifluida, pero que tiene una particularidad, viejo, porque se puede moldear. Yo le apreté así con mis dedos y hice una esfera y se puede moldear. Entonces, esa es la observación inicial del estado primario de una mezcla de hormigón, ¿no? Se describe de esa forma, una masa blanda, pastosa, plástica, moldeable, semifluida, etcétera. ¿Ok? Esa es la definición inicial del hormigón. Pero viejo, curiosamente, a medida que pasaba el tiempo, era más difícil de moldear. Conclusión, va perdiendo esas sus características iniciales, va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Y llegó un momento, viejo, en que no podía ni siquiera hacerle huella con mi mano y agarré un desarmador y le golpeé y era un sólido, se convierte en un sólido, se convierte en un sólido al pasar el tiempo, va perdiendo las, las características de la descripción física externa que hemos dado y va perdiendo esas características hasta que hay un momento en el que ya no podemos hablar de masa blanda, plástica, pastosa, semifluida, sino que directamente tiene la apariencia de un sólido. Yo la golpeaba con el desarmador y sonaba tic, 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 como golpear el desarmador con la mesa. Me llamó la atención eso, así que agarré el desarmador, le hice presión y se partió en dos. Entonces no tiene una resistencia muy fuerte, eso nos dice, porque apretando con el desarmador se partió. Pero más tarde, viejo, ¿acaso podía romper alguno de los pedazos? No podía, le di hasta con martillo y no pude romper. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia del sólido va aumentando en el tiempo. Fíjense con ese burdo ejemplo, de alguna manera les quiero hacer notar de que esta es una observación externa de lo que pasa con una mezcla de hormigón o una mezcla de pasta de cemento y agua. Eso es lo que pasa. Entonces, si nos ponemos a anotar un poquito esos detalles sin hablar de desarmadores, ni de golpes, ni de nada, podemos decir, entonces, este proceso es un proceso de cambios físicos, porque estamos observando externamente qué es lo que pasa con el resultado. Podemos dividirlo en dos partes claras, ¿no? Una parte donde la definición de masa blanda, etcétera, se adapta a las circunstancias y otra parte donde esa definición ya no se adapta, sino que es un sólido. Entonces, a la primera parte le llamamos estado fresco, porque ocurre al empezar, ¿no? Cuando la fruta está fresca es al empezar y a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, se vuelve más vieja y se pudre, qué sé yo. Estado fresco y estado endurecido, lo cual nos muestra claramente los dos estados físicos generales de una descripción externa, de observación externa. Y cabe resaltar de que estos dos estados, estado fresco y estado endurecido, si bien obedecen a una descripción general, el primero de que es una masa blanda y el segundo de que es una masa sólida, sin embargo, estos estados no son estables ni son constantes, sino que son cambiantes. Al principio, en el estado fresco, la masa es más blanda y a medida que pasa el tiempo se vuelve menos blanda, por usar la palabra blanda como una descripción general. Se convierte en menos blanda. Y en el estado endurecido, cuando empieza la solidez, es una solidez ligera, baja, y a medida que pasa el tiempo, esa solidez aumenta. Entonces, aclarando que en ambos estados el proceso no es estable, sino que es cambiante, continuamente cambiante, creo que aclaramos definitivamente la descripción de todo el proceso. Y un detallito. En el cambio de estado fresco a estado endurecido, no se enciende una lucecita, no suena un pitido, no ocurre absolutamente nada, sino que es un cambio imperceptible, ¿no? Porque va perdiendo esa su fluidez gradualmente hasta un punto en el que uno no se decide si es antes o después, que se puede convertir en un sólido. Es un punto relativo.
físicamente uno no puede apreciar nada en ese momento, sino el antes y el después. ¿Qué pasará en el hormigón cuando ya se lo está utilizando en la obra? ¿Tendrá alguna importancia este punto? No, no tiene ninguna importancia ese punto precisamente. Lo que ocurre, ya pasando un poco al segundo tema, es que en esa primera etapa del hormigón fresco, que va perdiendo su fluidez a medida que pasa el tiempo, y una de sus grandes ventajas es que esa masa es moldeable, que se le puede dar forma, lo cual nos conduce finalmente a que el hormigón puede tener forma de zapata, forma de viga, forma de columna, forma de edificio, forma de puente, forma de túnel, ¿no? A esas grandes cosas que podemos hacer con esta cualidad de moldeo, pero como este estado fresco es cambiante y estas características de moldeo van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿qué nos sugiere esto? ¿Qué nos sugiere? Nos sugiere la recomendación de moldea cuanto antes. Moldea cuanto antes, ¿correcto? Esa es la conclusión que podemos sacar de esta observación, porque si el moldeo es una característica que podemos aprovechar y se va perdiendo con el tiempo, entonces tenemos que hacer el moldeo cuanto antes. ¿Por qué? Porque esas características que favorecen el moldeo en un principio son mejores y a medida que pasa el tiempo van empeorando. Por lo tanto, tendremos que prestarle atención a esa circunstancia, y en general los que hacen especificaciones, normas y se ocupan de estudiar las cosas con mayor profundidad que el resto, decidieron de alguna manera imponer una regla que generalmente es universal, de que el moldeo en una obra se ejecute en los primeros 30 minutos de trabajo. Desde que el hormigón sale de la mezcladora, ese es el minuto cero, hasta que se terminó de darle forma y se levantan las manos y se dice se acabó el tiempo, arriba las manos y se acabó el trabajo. En ese lapso de tiempo, 30 minutos máximo. Hay especificaciones que algunas veces extienden un poco más ese tiempo, pero no es una regla que deberíamos tomarla como una exigencia, sino deberíamos tomarla como un principio nuestro para ejecutar buenos moldeos. Porque en la medida que nos extendamos de ese límite, supongamos que no hubiera límite, que nos vayamos pasando de ese tiempo, el moldeo va a ser más difícil. Y eso implica, de manera natural, que va a ser más difícil obtener buena calidad en el moldeo. Y el moldeo es esencial, ¿no? Porque ya sabemos que una estructura de hormigón puede durar 20 años, 30 años, 40, 50, 100 años. Y si el moldeo, que es media hora apenas, se hace mal, bueno, ese mal moldeo va a perdurar en el tiempo. Entonces, fíjense la importancia que tiene responder adecuadamente a estos razonamientos. En cuanto al estado sólido, endurecido, al estado endurecido, cuando el hormigón se va solidificando, el hecho de que también vaya cambiando con el tiempo y aumentando su solidez, traducida en una resistencia a los factores externos e internos, también nos llama la atención, ¿no? Porque cuando esa solidez es baja, no nos va a servir mucho como un elemento estructural. Pero cuando esa solidez y esa resistencia va aumentando en el tiempo, puede ser que en algún momento tenga una calidad tal, una magnitud tal, la capacidad de resistir, que nos puede hacer para poner encima una carga de un vehículo, para un puente, por ejemplo, o las cargas de los edificios, etcétera. Entonces, wow, qué buena oportunidad de que además de moldearlo, también lo podemos usar como un elemento estructural resistente para cierto tipo de estructuras, ¿no es cierto?, en diferentes grados, de manera que el hormigón, a partir de la resistencia necesaria, que le llamamos muchas veces, otras veces le llamamos resistencia esperada, qué sé yo, pero el valor o la capacidad necesaria para cumplir con una función determinada para la cual lo hemos previsto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí entra en una etapa que se llama etapa de servicio. Es decir, el hormigón empieza a servir para lo que lo hemos proyectado. Sirve como puente, como edificio, como carretera, como lo que sea, a partir de determinado momento en que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Correcto? Entonces, fíjense el enfoque
teórico de observación externa nos determina dos estados, fresco y endurecido, pero ya la aplicación práctica de esa observación nos permite utilizar el hormigón. En este caso nos define tres etapas. La primera etapa, la etapa de moldeo, donde le damos forma y somos protagonistas de esta acción, porque el hormigón no se va a dar forma a sí mismo, sino que somos nosotros los que tenemos que actuar ahí para lograr que este proceso sea eficiente. Luego viene un compás de espera, que se suele llamar etapa de transición, donde el hormigón ya está moldeado y empieza ese su proceso, no empieza, sino continúa en ese su proceso de cambios físicos, llega al estado endurecido, tiene un grado de resistencia, va aumentando su resistencia hasta que llega a un punto en que le llamamos el inicio de la etapa de servicio, cuando adquiere la resistencia que hemos previsto. A partir de la etapa de servicio, entonces aparece el tercer periodo práctico de uso, etapa de moldeo, etapa de transición, etapa de servicio. En la etapa de servicio, el puente es puente, el edificio es edificio, la carretera es carretera. ¿Qué más viene después? Probablemente mantenimiento y reparaciones, como en cualquier cosa. Compramos un televisor, lo usamos y hay que hacerle mantenimiento y reparaciones si es que las necesita. ¿Correcto? Entonces, esa es la parte natural del asunto. Fíjense que en nuestro medio ni no se le tira mucha pelotilla al asunto de mantenimiento y reparaciones. Por eso es que las estructuras, aparte de no estar muy bien hechas, que digamos, empiezan a requerir mantenimiento, mantenimiento cero, requerir reparaciones, reparaciones cero, y después nos sorprendemos y le echamos la culpa a San Pedro o a alguien, ¿no? De que las cosas estén mal. Particularmente, uno de los mejores ejemplos es el pavimento de la ciudad, ¿no? Porque ese pavimento lo vemos todos los días, en cambio en los edificios y demás ahí las fallas están ocultas, ¿no? Un resumen rápido de los temas 1 y 2, si es que no me he comido algo, sería ese. Les cedo la palabra, yo prefiero que me pregunten verbalmente, las preguntas escritas muchas veces en lo que estoy conversando no las puedo leer, ¿no es cierto? Acá hay una pregunta que dice, ¿los cementos que llevan aditivos ya no son normales? No son, pues, ¿no? De acuerdo a lo que hemos dicho. El hormigón no es cemento y lo mismo, ¿no? Consecuencia la misma. ¿Cuánto dura el estado fresco del hormigón? Y también lo hemos dicho, la transición entre el estado fresco y el estado endurecido no es importante, pero se lo asocia por comodidad nada más, para tapar ese hueco, esa pregunta, para responder esa pregunta, se lo asocia generalmente al tiempo de fraguado final de la pasta de cemento en el ensayo de fraguado de Vicat. Pero yo les hago notar que el ensayo de fraguado de Vicat podría llamarse también ensayo de fraguado de Gutiérrez, ¿no? Porque si en vez de Vicat hubiera sido Gutiérrez, igual inventaba un procedimiento, su aguja no era la misma, su émbolo no era la misma, su procedimiento no era lo mismo, pero los demás lo aceptamos, entonces se hubiera llamado tiempo de fraguado final de Gutiérrez en vez de tiempo de fraguado de Vickers. Eso les hago notar de que también es especulativo, de alguna manera. Y les hago notar también de que en la práctica no tiene ninguna, no implica nada en particular. Porque en ese momento ya no moldeamos el hormigón, si es que fuera por el lado fresco, y tampoco lo ocupamos el hormigón como material resistente si es que fuera por el otro lado. O sea que no tiene mayor significación práctica. Preguntas, jóvenes, comentarios, dudas, les cedo la palabra. Participen, tienen la oportunidad de conocer lo que puedan de este material. Ingeniero, buenos días. Buen día. Tengo una consulta. En el tema usted dice que no importa la transición del estado fresco al sólido, pero en un pavimento de hormigón, al momento de tenerlo expuesto bastante tiempo, por ejemplo, a las condiciones climáticas, ya sea el sol o si tengo el frío, ahí sí importara el estado, la transición del sólido al seco, porque el tema del corte de juntas creo que evita también las fisuras del mismo, ¿no? Claro, lo único que tenemos que hacer aquí es ordenar ideas y darle crédito un poco a las palabras que yo uso. Yo he dicho que el punto exacto de transición entre el fresco y el endurecido no tiene una
trascendencia práctica, eso he dicho. En el tema de observación, y si ustedes se fijan en el tema 2, tenemos un gráfico, no sé si lo tengo por acá, pero hace perder el tiempo eso. Eh, tenemos una zona, o un punto, y ahí en el dibujo dice zona del estado fresco y a partir de esa línea estado endurecido, o sea que supuestamente es un punto específico. Para no chipar, no se ha mencionado el tiempo de fraguado final de Bigat. Entonces, si alguien nos obliga a hacer ese dibujo y dónde ponemos la raya, la ponemos ahí. Ok. Pero en la práctica, ese punto en particular no ocurre nada, no suena un timbre, no cambia de color el hormigón, nada. Lo que usted menciona de factores climáticos, factores operativos como el corte del hormigón, etcétera, están dentro de la zona de transición entre la finalización del moldeo y el inicio de la etapa de servicio, que es una zona amplia de varios días, de muchos días, ¿correcto? Entonces, en esa etapa que le llamamos de transición, sí tiene significación, ¿no? Porque en la práctica, porque en esa etapa es en la que ocurren todas las transformaciones. Sin embargo, las transformaciones físicas que ocurren en el hormigón, no afuera del hormigón, en el hormigón. Y nosotros ya no lo podemos tocar, más bien debemos cuidar que nadie toque el hormigón hasta que alcance su mayoría de edad, o sea, la resistencia que hemos previsto que alcance. Entonces, a esa etapa de transición en la que el ingeniero y las personas no actúan directamente, pero sí tienen un rol muy importante, que es el de actuar indirectamente y favorecer ese proceso, de modo que ocurra de la forma más eficiente posible. Que si voy a poner un ejemplo que ocurre en nuestro medio, si hay un perro que quiere entrar en el pavimento, si es pavimento, antes de que esté endurecido va a dejar sus huellas. Entonces el ingeniero tendrá que prever que no entren los perros ahí, ¿no? Que no entren las personas ahí. ¿Por qué? Porque el hormigón no tiene la capacidad de aguantar. Que no se saquen los encofrados del edificio porque el hormigón todavía no tiene la resistencia necesaria. O que se hagan los trabajos necesarios como los cortes, por ejemplo, para prevenir otras situaciones. ¿Comprenden, no? Hay una gama de actividades que se deben realizar ahí de diverso tipo y por diversas razones, pero todas ellas dentro de favorecer el proceso y no perjudicarlo. Por ejemplo, un ingeniero no puede decir al día siguiente o a los 2 días de haber vaciado una losa, no puede decir saquen los puntales porque necesitamos para este otro trabajo. No puede decir porque le estaría haciendo un daño al hormigón en su proceso de endurecimiento porque el hormigón no tiene aún la capacidad de soportarse a sí mismo. Entonces, fíjense, son una serie de actividades indirectas que son responsabilidad del ingeniero, que tienen como función, como objetivo dos cosas, básicamente. Uno, proteger ese proceso para que sea lo mejor posible, para que llegue al resultado esperado. Uno. Y dos, evitar lo negativo, ¿no es cierto?, que pudiera causar algún daño o alguna consecuencia en ese proceso. Estas dos cosas que son opuestas, al final se combinan en una sola, que es proteger al hormigón. Entonces, es un rol muy importante, ¿no? Ahora, el punto preciso de cambio del estado fresco a la endurecido carece de importancia, ¿no? Puede ser, listo, sí, ya, cambió. Supongamos que tuviéramos un aparato para determinar con exactitud ese punto, no ocurre nada, ¿no? En especial, lo podemos señalar, listo, sí, ya, este es el punto, lo marcamos ahí, no sé dónde, en el espacio, pero no tiene una trascendencia como para decir, ya, en este momento pongan ese clavo, ¿no? O saquen, ¿no? No tiene. Eso es lo que quise decir y estoy insistiendo. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Cuál es la consistencia ideal del hormigón? ¿Perdón? ¿Cuál es la consistencia, su consistencia ideal del hormigón?
Bueno, en el siguiente tema vamos a hablar específicamente de las características del hormigón fresco, entre las cuales está la consistencia. La consistencia no es otra cosa que el grado de fluidez del hormigón. Y el grado de fluidez del hormigón es lo mismo que el grado de fluidez del locro. Si le ponemos más agua, va a salir aguachento; si le ponemos menos agua, va a salir seco, ¿verdad? Entonces un aspecto físico que el cocinero, en el caso del locro, y el ingeniero, en el caso del hormigón, definen y deciden según el caso. Hay casos en los cuales es mejor un hormigón seco, en otros blando, en otros fluido. Hay muchos casos, mucha diversidad, vamos a hablar de eso específicamente, pero la consistencia ideal es la que el hormigón necesita en cada caso. Entonces no hay una consistencia general, ¿verdad?, que pueda responder unívocamente a esa pregunta. Fíjense, jóvenes, insisto, y voy a insistir hasta el último día, ojalá tenga algún efecto. La importancia que tiene de que ustedes lean primero el texto y, si pueden, escuchen el video, para juntarnos en esta ocasión y en las otras, ¿no? Porque así, con conocimiento de causa, vamos a hablar de lo que estoy hablando, van a ustedes cuestionar. Mejor si yo no hablo y hablan ustedes y preguntan, y de esa manera construimos una sesión compartida, que yo no tenga que repetir lo que ya está escrito, porque pues, en realidad es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo no sé si estoy repitiendo algo que ya saben o algo que ya está escrito innecesariamente por tercera vez. Uno, el texto; dos, el video; tres, esta, ¿no? Entonces, saquémosle provecho. A mí me extraña que no pregunten tantas cosas, ¿no? ¿O será que yo estoy tanto tiempo en esto que lo veo tan súper cosas que hay, ¿no? Un montón de cosas. Y yo no creo que el texto sea suficiente, ni lo que yo veo, ¿no? Aquí tenemos entre ustedes 60 pares de ojos, o 30, mejor dicho. Y pues obviamente pueden haber muchas cosas curiosas, ¿no? Entonces les recomiendo, por favor, intenten llegar a estas sesiones con alguna base, por lo menos media hora, pues lean antes de venir, ¿no? Disculpe, buen día. Una Diga, consulta. por favor. El Ujú. horario en el que se hace el vaciado, ¿qué tan relevante es? Por ejemplo, en algunas construcciones decían hacerlo en la noche y otro en la mañana. ¿Qué tanto varía el manejo? Bueno, hemos dicho que en el estado fresco el hormigón va cambiando y va perdiendo las cualidades que nos permiten moldearlo. Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿qué factores o qué cosas hacen de que esa pérdida de cualidades se acelere? Y entre ellas, obviamente entre ellas, no es la única causa, la pérdida de agua. Entonces, ¿qué factores hacen que el agua se pierda más rápido? Las altas temperaturas, el calor, la falta de humedad, el viento. Cuando una ama de casa lava la ropa, ¿dónde la seca, no? Si no es en la secadora, obviamente. ¿Dónde la seca? La pone al sol, la pone al viento, ¿no? La pone al aire, la extiende además, ¿no? Para que te reciba más esos factores externos que ayudan a que el agua salga. En el caso del hormigón, más bien tenemos que evitar que el agua salga. Entonces, un ingeniero consciente y responsable, ¿no? No irresponsable, responsable de su conducta en el trabajo, y habiendo estudiado todo esto, para eso se estudia, entonces tendrá que actuar en consecuencia. Si sabe que la temperatura es alta, si sabe que el calor es excesivo en determinado lugar o circunstancia, si sabe que hay mucho viento que puede ayudar a que se seque el hormigón, si sabe que tiene tiempo limitado, debe hacerlo bien, etcétera, entonces tomará medidas. Una de las medidas puede ser vaciar en un horario en el que no haya esos factores adversos, o sean de menor impacto, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, en 2 minutos no voy a poder describir todas las cosas que pasan. Por eso es importante que ustedes pregunten, porque ustedes de alguna manera nos llevan a puntos específicos en los que podemos responder
las cosas en función de lo que estamos explicando. Estamos explicando las cosas en general, pero en particular hay muchas cosas sueltas. Ingeniero, Ustedes pueden ayudar ingeniero, a buen día. detectarlas. Diga. En el tema de la hidratación del cemento, se dice que se libera un calor de hidratación. ¿Ese calor de hidratación afecta o no afecta al concreto? ¿O cómo es la cosa ahí? Depende, mire, si yo estoy en Uyuni, donde hace frío, el calor me va a ayudar un poco, ¿no? Venga de donde venga, si viene del sol o de algún lado. Y si estoy en un lugar caliente y aparte de eso hay un calor de hidratación, bueno, me va a hacer que el agua salga más rápido, ¿no? Que eso es lo que no se quiere. Entonces, fíjense que depende también mucho de las circunstancias. Lo mismo pasa, no solamente depende de las condiciones externas, sino también del tipo de manejo del hormigón que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando algo está caliente y queremos que se enfríe? ¿Se enfría más rápido una olla de sopa o se enfría más rápido si la ponemos en platos separados? Seguramente se enfría más rápido si la ponemos en platos separados. ¿Por qué? Porque hay una cantidad menor. ¿Y hacia dónde se va el calor? Hacia el ambiente, ¿no es cierto? Se emite, hay una transferencia de calor, el ambiente enfría el plato y el plato que está caliente, calienta el ambiente, hay un intercambio. Entonces, en el hormigón también pasa lo mismo. Cuando el hormigón es en una pequeña proporción, el calor de hidratación más todos los demás calores salen al ambiente. Hay un intercambio con el ambiente. Si el ambiente es caliente, más bien recibe calor en vez de enfriarlo. Bueno, pero si el hormigón es masivo, por ejemplo, en una represa, donde usamos cubos de hormigón o tenemos un espesor de muro de 1,5 metros, ese calor concentrado dentro no puede salir. Entonces es desfavorable para el hormigón. Esa pérdida de calor, la emisión de calor al ambiente va a ser muy lenta, más bien el calor se va a concentrar ahí. Y ese calor va a hacer que el agua salga más rápido y si sale muy rápido el agua, ya sabemos lo que pasa. Todos hemos visto un suelo resquebrajado cuando hay sequía, ¿no es cierto? Lo mismo le pasa al hormigón. Para responder a la pregunta. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? Cuando se manda el volumen total al mixer, por ejemplo, calculan, ¿no? Área por la longitud. ¿Qué otro valor se aumenta o es cabal lo que se... No le entendí muy bien la pregunta. ¿Podría repetirla? Voy a extender el tiempo un poquito, jóvenes. Entran al WhatsApp y lo alargan el tiempo porque ya no me da para responder. Repito mi pregunta, ingeniero. Sí, por favor. Pasa que en una experiencia en el plano me indicaba el ingeniero, ¿no? Que con el área y la longitud calculaba el volumen de cada elemento estructural y la suma del total era lo que él hacía el pedido para que le llegue en el mixer, el volumen total. Entonces yo la duda que tenía era si había como un aumento en caso de que haya como una pequeña pérdida, como se puede decir algún tipo de prevención para que no falte, o sea, en caso de que haya alguna pérdida, por ejemplo, que se quede en el equipo o algo, cosas así, o directamente ese mismo valor. Sí, es correcto lo que dice, ¿no? Es como cocinar, ¿no? Se preparan 5 porciones, pero quién sabe, al servir los 5 platos falta. Entonces siempre es buena práctica preparar un poquito más, ¿no? Para que no ocurra eso. Se puede quedar en la olla, de repente en el proceso, sin darse cuenta, uno pierde algo de material, etcétera. Lo mismo pasa en un vaciado, ¿no? Entonces, sí, generalmente el volumen calculado se le pone un delta, un excedente ligero, que no puedo decir tanto por ciento, ¿no? Porque las reglas son diferentes para cada caso. Si somos muy descuidados, seguramente vamos a perder mucho hormigón.
Si somos cuidadosos, seguramente vamos a perder mucho menos hormigón. Si la obra es chiquita, se va a perder menos que si la obra es grande, ¿no? Y también depende del tipo de trabajo que se está haciendo y la forma de trabajar y todo eso, ¿no? Pero por lo general es prudente un cierto excedente, siempre es prudente. Ingeniero, creo, si no me equivoco, siempre cuando uno pide esos camiones mixer que traen cemento, al menos empresas como Concretex siempre traen con un ligero excedente previendo ese tipo de situaciones. Probablemente, Sin... probablemente, ¿no? Entonces, esa ya es una cuestión comercial. Seguramente ese excedente está incluido en el precio, no debe ser ningún Sí, regalo. sí, viene Pero incluido. es prudente, ¿no? Es prudente. Y puede darse el caso de que llegue el excedente y no sea necesario. Puede darse ese caso, ¿no? O como también puede darse el caso de que llegue el excedente y falte otro poquito. Son circunstancias normales en una obra. Con la práctica y el tipo de obra se va afinando eso, ¿no? Como en cualquier otra cosa. ¿A los cuántos días se puede quitar el encofrado? Depende de cada caso. Absolutamente relativo, no hay una regla, ¿no? La única regla que se podría decir lo más tarde posible, ¿no? Esa sí es una regla conservadora y útil para todos y para todos los casos. Sin embargo, algunas veces el exceso de prudencia, como por ejemplo hoy día salir con paraguas a la calle cuando no hay una sola nube, algunas veces es innecesaria. Entonces, justamente yo considero que un profesional, en vez de ser un conjunto de conocimientos, debería ser un conjunto de criterios. De modo que en función de sus conocimientos, la experiencia y su sentido común, cada día vaya mejorando los criterios que debe aplicar. Cuando le dicen, ingeniero, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ponemos esto o no lo ponemos, el ingeniero emite su criterio. Entonces, un criterio sabio es ser prudente hasta donde sea necesario, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que tomar todas las medidas necesarias, pero sin excederse más allá. Fíjense que yo estoy hablando una cosa relativa, ¿no? No estoy fijando nada, ningún término, porque no los hay, no los hay. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué función cumplen los aditivos en el hormigón? Esa es una pregunta que yo la podría comparar con qué función cumplen los condimentos en las comidas. Probablemente una respuesta sería generalizada, sería mejorar el sabor. En otros casos, los condimentos se usan para apagar algún otro sabor que es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso, la aplicación de los condimentos es relativa. A algunos no les gusta usar condimentos y en el caso de los aditivos es lo mismo. Los aditivos son sustancias químicas, por lo general, que incrementan algunas cualidades que tiene el hormigón o, atenúan otras por alguna razón, ¿no? Por alguna razón específica. Los aditivos se utilizan por razones específicas, no se utilizan por capricho, por gusto, ¿no? Sin motivo. Siempre tiene que haber un motivo para el uso de los aditivos. Y además de la lógica de este razonamiento, está también el razonamiento técnico, porque usar un aditivo complica la figura, ¿no es cierto? Hace falta una persona un poquito más cuidadosa, por decirlo así. Y económico, ¿no? Porque siempre, por mucho que sea la sal, el condimento, tiene su costo. Entonces, en la suma total de los costos, siempre el uso de aditivo va a tener un pequeño costo mayor. En cuanto a lo del encofrado, es muy relativo, ¿no? Muy relativo. Lo más tarde posible, ¿no? Lo más tarde posible. Pero hay ciertas reglas o costumbres yo diría. Por ejemplo, en una losa, cuando la losa es el elemento más expuesto de una estructura de un edificio, ¿no es cierto? Porque la losa es plana, tiene cargas encima, etcétera. Se suele usar como una plataforma para ciertas acciones.
Entonces, y tiene poco espesor, por lo tanto no tiene gran capacidad de soporte ni de su propio peso. Entonces, lo más posible. Generalmente parte del encofrado de soporte, cuando lleguemos a eso vamos a hablar del encofrado, tiene dos partes, el molde y el soporte, el molde el que le da forma y el soporte el que soporta el molde. Se puede reducir parte del soporte a los 14 días. Y a los 21 se puede, en algunos casos, quitar todo el soporte siempre que entre los 21 y los 22 días no se sobrecargue la losa, ¿no? Siempre que el ingeniero sepa que se la va a usar, pero no se la va a sobrecargar. Entonces, mucho tiene que ver el criterio del ingeniero, la función de la obra, etcétera, ¿no? Mucho tiene. No hay plazos fijos. Por ahí digo 14, lo retiran a los 14 y se derrumban, ¿no? Por ahí no también, ¿no? Entonces es mejor ser prudente. Esa historia de que, por ejemplo, se necesita el material para seguir avanzando en la obra y hay que sacar el encofrado, esa historia para mí es un cuento, ¿no? Porque nada justifica que uno arriesgue la estructura, nada justifica. Y peor ese cuento, ¿no? De que necesitábamos sacar los puntales para avanzar, nos está atrasando. Compre pues más puntales, ¿no? Compre más puntales. Ese es un chiste más que un argumento. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Ingeniero, cuando se está vaciando, por ejemplo, una columna, ¿cómo podemos garantizar de que el concreto está ocupando todo el espacio del molde? Garantizar como sacar una radiografía no creo que se pueda, pero existen métodos, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando hacemos un pilote, ¿no? O hacemos excavaciones profundas y vaciados a ciegas ahí. Pero existen métodos, normas y recomendaciones que se tienen que cumplir. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es cumplir con ellas rigurosamente. Repito, la prudencia es una cualidad en la ingeniería, no es un defecto, es una cualidad. Más vale equivocarse por exagerar en los cuidados que equivocarse por audaz o por descuidado, ¿no? Entonces es una regla esa de sentido lógico. Entonces, en el caso de las columnas, evidentemente no podemos ver el hormigón, pero existen ciertas reglas que hay que seguir en el vaciado, en el vibrado y en todo lo demás para poder asegurarnos de alguna manera de que las cosas están bien hechas. Y si nos aseguramos de que están bien hechas, van a estar bien hechas, porque la ingeniería no son adivinanzas, ¿no? No es echarle la culpa a Dios, Dios mío, ayúdame que salga bien la resistencia, ¿no? En ingeniería 2 más 2 son 4. Si metemos 2 y aumentamos 2, el resultado va a ser 4. Y si metemos 1 va a ser 3 y punto, y no hay diferencia. No hay dónde discutir ni dónde pelarle, no tiene la culpa San Pedro ni nadie. Eso hay que tener muy en cuenta, porque mucho apostamos, ¿no? A que no pasa nada, esas frasecitas deberíamos borrarlas, ¿no? No pasa nada, meterle nomás esas cosas. Un ingeniero no debería pronunciar esas frases. No debería, ¿no? Creo yo. Tal vez estoy equivocado y yo soy el que fallo más bien, ¿no? Diga, Orlando. Quería preguntarle, ingeniero, ¿en qué influye la temperatura del agua en el hormigón? Bueno, entre los factores que aceleran la pérdida de agua hemos mencionado las altas temperaturas. Entonces, si el agua está caliente, va a influir negativamente en esto que estamos afirmando. Entonces es una buena táctica, por ejemplo, de un buen ingeniero en los lugares cálidos. Santa Cruz es un ejemplo, en determinadas épocas del año especialmente, eh, cuidar todos los factores que puedan elevar la temperatura y por consiguiente la pérdida de agua. Entre ellos está lo que mencionó su compañera de vaciar en la noche, por ejemplo, tomar ciertas medidas como que el agua esté fría. En algunos casos exagerados se puede enfriar el agua, ponerle hielo, qué sé yo, en una proporción razonable, en un tiempo razonable. En muchas obras se riega el agregado antes de usarlo porque el agregado está expuesto al sol y está caliente, se lo riega para bajar 1 grado, 2 grados la temperatura. El cemento no debe almacenarse al sol, preferentemente en un depósito a la sombra, donde haya corriente de aire para que refresque un poco las bolsas. Fíjense, hay una serie de cosas, ¿no?
que el ingeniero es el que tiene que hacer, no va a decir el portero, no ponga el cemento ahí, ¿no? ¿Verdad? Es el ingeniero el que tiene que estar ojo al charque, como decimos, para que las cosas salgan bien. Por eso yo no entiendo a los ingenieros que no paran en su obra y llaman por teléfono, ¿están vaciando? Sí, ingeniero, ahí, ok. Tengan cuidado, encima se da el lujo de recomendar, ¿no? No, no puede ser, ¿no? Hacen quedar muy mal a la profesión. Y hay hartos, ¿no? De esos, la mayoría, yo diría, con perdón de los presentes. Ingeniero, casi siempre se aplica lo que es el aceite sucio para que, para que no se adhiera el hormigón a casi todo, ¿no? Casi siempre se aplica, ¿qué? Aceite sucio, es que yo primero Ah, pensé que bueno, era pintura negra, pero había sido ese otro, para que no se... claro, fíjense cómo en todo nosotros pues, somos los solucionadores excelentes, ¿no? Si eso fuera verdad, vendrían pues del exterior delegaciones de ingenieros a aprender de nosotros, ¿no? Nos invitarían a Nueva York, a Londres y a todo lado, porque los ingenieros bolivianos demos conferencias, ¿no? Sobre los descubrimientos, entre comillas, que hacemos aquí localmente. En todo el mundo se utilizan unas sustancias que se llaman desencofrantes o desmoldantes también, que sirven justamente para facilitar la extracción de los moldes, de los encofrados, y no dañar el hormigón porque se adhiere el hormigón y particularmente se adhiere a la madera, porque la madera es porosa y en muchos casos ni siquiera está cepillada, bien cepillada, ¿no es cierto? Entonces tiene cosas que facilitan la adherencia. Aparte de eso está la regla de no desencofrar muy temprano porque obviamente el hormigón está más fresco y se adhiere más fácilmente. Cuando ya está más duro es difícil que se desprenda. Bueno, aparte de esas cosas generales, en nuestro medio pues hemos inventado el hecho de que para no estar gastando en desencofrantes o desmoldantes, que son sustancias importadas, porque tendríamos que comprarlas en una tienda especializada, entonces el aceite sucio sirve. ¿Qué sirve? Sirve. Y se lo utiliza mucho en nuestro medio para pringar el molde de madera, o de metal también, el aceite también es un desmoldante, para que, el aceite limpio, ¿no? El aceite limpio, sucio, para que facilitar esta tarea. ¿No? Pero en ningún libro van a encontrar ustedes un libro que se respete que diga póngale aceite sucio, ¿no? No. Tampoco está mal. Lo que sí está mal es no tomar ninguna precaución, no ponerle ni aceite sucio, ¿no? Eso sí ya es el extremo. Y eso preguntaba si se le ocupa en su totalidad, o sea, parte del apoyo del... Porque solamente pude observar desde abajo de la parte de los laterales, no la parte de abajo en sí, del encadenado. En realidad se ponen las caras del molde que tienen contacto con el hormigón, ¿no? No hace falta en otras partes. Y me olvidaba comentar de que también el hecho de colocar un aceite, un desmoldante o alguna sustancia para ese fin protege la madera, ¿no? Porque la madera es porosa y también absorbe el hormigón y se reseca después. Y entonces la conservación de la madera de los moldes y encofrados en nuestro medio es un factor bastante importante desde el punto de vista económico. Generalmente a la madera de construcción se le asigna hasta 4 usos, por lo menos 4 usos. Eso significa que la madera de un molde, que una vez que sacamos el molde, nos puede servir para otro molde, siempre que guarde las condiciones, obviamente. Y una de las tareas del ingeniero es favorecer la conservación de la madera. Por eso en los encofrados, no solamente en esto de proteger la adherencia del hormigón con la madera, no solamente ahí, sino también en el hecho que se llama lubricar al final, ¿no? Lubricar, para facilitar su desprendimiento, no solamente en eso, sino en el uso de los clavos, la forma de cortar la madera, las decisiones que hay que tomar respecto a las dimensiones de la madera, etcétera. Una sumatoria de cosas que al final nos permiten cuidar la madera de modo que no se destruya mucho con los cortes, con las sacadas y colocadas de clavos, etcétera, para que nos sirva por más usos. Eso favorece la economía de la obra. Claro, lo grave es que uno calcule 4 usos y después
termine haciendo un solo uso, ¿no? Es una pérdida de dinero, pero ocurre, ¿no? Habemos muchos ingenieros, calculamos 4 usos, hacemos la obra, sacamos la madera, la cuidamos, la acostamos, la tapamos bien, ¿no? Le damos refresco para que no se seque y después nunca más viene el siguiente uso. La madera con el tiempo se pudre, se tuerce, se reseca, etcétera, ¿no? Y al final se pierde ese dinero y no nos damos cuenta. Hay que evaluar bien las circunstancias. Ingeniero, buenos días. Buen En la día. parte de agregados, con lo que nos mandó los apuntes, había una parte que decía los agregados de canto rodado eran más resistentes, pero, o sea, son más lisas y eso tenía una menor adherencia. Y en cambio, los agregados chancados tenían una menor resistencia, pero su superficie era áspera y tenían una mayor adherencia. Y mi pregunta es, cuando hacemos el hormigón cuando hacemos un hormigón con agregado de canto rodado y otro con agregados chancados, ¿cuál de los dos tiene mayor resistencia, podría decirse? Ya, eso de la resistencia es discutible, ¿no es cierto? Porque la resistencia es una propiedad intrínseca de un material, ¿verdad? Entonces la madera tiene, ¿no es cierto? Inclusive en la madera, por ejemplo, la especie roble, la especie mara, cada una tiene sus propias características. Entonces no se puede decir que la piedra, por su forma de extracción, va a variar la resistencia. En realidad la resistencia de la piedra depende del tipo de piedra que sea, o sea, de la naturaleza, su propiedad física como material. Depende específicamente de la fuente, de dónde proviene. Pero hay una especulación que no sé hasta qué punto es válida, pero seguramente por algo se la comete. Y se dice, si yo tengo una piedra, o 2 piedras, una que sale las dos salen de la misma roca, y esta la voy golpeando y la voy desgastando como el canto rodado, ¿qué es lo primero que se va a ir saliendo y rompiendo? Lo más frágil, ¿no? ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que aguantó todo ese proceso. Por eso se dice que lo que queda del canto rodado se supone que es lo mejor de lo que había, de lo que queda. En cambio, este otro bloque, tal como está, yo lo pedaceo y me quedan pedazos confundidos, los más fuertes y los más débiles en la naturaleza heterogénea que puede tener un material. Entonces, se asume, no quiere decir que sea exactamente así, que el canto rodado es la parte más sustanciosa, por decirlo así, de la roca original. Entonces, es la parte que aguantó, sobreviviente, digamos, de todo ese proceso. En cambio, en el chacato rodado, todos los pedazos son los mismos, los buenos y los malos se mezclan. Se asume eso. Luego está la característica de la forma redondeada del canto rodado, la forma irregular del chancado, la superficie rugosa del chancado y la superficie lisa del canto rodado. Entonces, dentro de esas características y de la forma de trabajar de un determinado hormigón, se asumen ciertas cosas. Esto en el afán de la gente estudiosa, de los ingenieros preocupados por hacer las cosas, ¿no? A nosotros nos daría un comino, yo creo, todo esto. Entonces, en ese afán, si el hormigón trabaja con presión, ¿qué sería mejor? ¿El canto rodado o el chancado? Bajo esas suposiciones, suponiendo que esas especulaciones son ciertas y son certeras. Yo creo que el canto rodado, porque va a ser apretado, ¿no? A compresión. Ahora, si hablamos de un hormigón que va a trabajar a flexión, como el pavimento, ¿cómo trabaja el pavimento? O un elemento a flexión. ¿La flexión qué es? Una parte se comprime y otra parte se tracciona. ¿Qué es bueno para la tracción? ¿Qué hacemos para que algo no se caiga? Lo sujetamos, ¿no? ¿Verdad? Lo sujetamos. Entonces, un agregado chancado, que es de forma irregular y que es de superficie rugosa, se va a adherir más al hormigón y va a impedir que se desprenda. En cambio, una piedra boleadita, redondeadita y además lisa,
se va a desprender más fácilmente del hormigón cuando esté sometida a esos esfuerzos en que tienden a abrirlo al hormigón, a partirlo, a traccionar. Por eso, por esas especulaciones, se dice que es mejor el chancado para flexión y se exige para pavimento. El agregado tiene que ser chancado, no se puede usar agregado de río. Dicen las normas, las especificaciones. Pero en general lo que debe primar para nosotros es la calidad de la roca de origen. Y esa calidad se la determina en el ensayo de desgaste de la máquina de Los Ángeles. Ahí es donde vemos qué tanto se desgasta en ese proceso de golpes y fricción que sufren las partículas dentro de la máquina de Los Ángeles. Y ahí también habría que comparar el rodado con el chancado, ¿no? Entonces son ideas que en la práctica el ingeniero tiene que aplicarlas lo mejor posible. Siempre tender a usar los factores favorables, ¿no? Y descartar los desfavorables. Es lo posible, a veces no se puede. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? En esto de que no se puede, me vino a la cabeza ahorita, por ejemplo, el agregado del río Piray, chancado y todo, no es tan bueno para pavimento. Apenas pasa con 51, si es que pasa, por decirlo de una manera, el ensayo de desgaste para la máquina de Los Ángeles, según las especificaciones de los pavimentos. Y sin embargo es el agregado que más usamos en nuestro medio para pavimento. O sea que ya de entrada medio que violamos las reglas de ingeniería. Fíjense. Pero ¿cuál es la otra opción? Que no usemos ese agregado y que lo traigamos de Yapacaní, que está a 100 kilómetros, contra 20, 25 que está el otro, o 30 o 50, digamos, que es la mitad. O que traigamos de otros ríos que existen en el departamento, sube el costo, ¿no? O sea, algunas veces hay decisiones que tienen que ver con otros factores. Lo que no podemos es nunca, por más factores que hayan, lo que no podemos ni debemos nunca es justificar hacer cosas que no debemos hacer. No debemos justificar lo que está mal. Si vemos que hay una circunstancia que obliga a que hagamos algo que no coincide con lo que creemos y hemos aprendido y lo que está normado, demos un paso al costado, digamos, háganlo yo, ¿no? Me comprometo, ¿no? Eso es responsabilidad profesional, ¿no? Como un médico que nos dice, ¿sabe qué? Vaya a otro especialista, no es mi campo. Bien, jóvenes, ¿alguna otra cosa? Nos vamos, ¿no? Gracias. Ingeniero, una cosita. Sí, En los cambios físicos, en la pasta de cemento, en la gráfica de viscosidad con tiempo, ¿por qué el punto de partida es no inicia desde cero? Porque viscoso sería un líquido y el hormigón no es un líquido, ni la pasta no es un líquido, porque la pasta es la combinación de un sólido con un líquido que genera el gel, que tampoco es un líquido. Entonces no podemos partir de viscosidad cero, se parte de una viscosidad X que le llamamos viscosidad inicial. En el caso del hormigón y también en el de la pasta, que finalmente es lo mismo, porque la viscosidad del hormigón es la viscosidad de la pasta más agregados, existe una viscosidad inicial que depende de cuánto líquido le hemos puesto al sólido. Entonces, si le ponemos más agua, va a ser menos viscoso, y si le ponemos menos agua, va a ser más viscoso, pero no va a ser cero. Entonces, esa viscosidad inicial, por ese motivo, no parte de cero, sino parte de un punto X que no es una regla, es variable. En el caso del hormigón, especialmente, es variable. En el ensayo de Vicat no es tan variable porque se hace una consistencia normal y toda la historia que ustedes saben. Finalizamos, ¿no?